Hola, buen día. Mi nombre es Tatiana Rizzo y el nombre de mi compañera es Valentina Mortegui. El día de hoy nuestra ponencia va a ser del mismo tema, pues es parte de nuestra investigación sobre la comunicación digital y plataformas educativas actualmente en la Universidad Central desde nuestra perspectiva como estudiantes. En primer lugar, nosotros realizamos una búsqueda de diferentes plataformas utilizadas por los estudiantes actualmente y de diferentes medios que usan los estudiantes para educarse. Para poder plasmar todo esto, lo especificamos más en un trabajo escrito y en diferentes piezas visuales que van a ayudar a hacer más fácil la comprensión del tema. En específico, mi tema es el cómo estamos inmersos en esta cultura digital. Entonces es evidente que en nuestra vida cotidiana, en la vida de nuestras nuevas generaciones, estamos totalmente mediatizados por las redes sociales virtuales, lo cual induce a nuevos estilos de vida y a un procesamiento de la información y el intercambio y la expresión de acción muy diferente. Y en poco tiempo todo esto ha ido muy rápido, lo cual apunta a cambios muy importantes. Evidentemente, uno de los cambios más relevantes ha sido el intercambio y el procesamiento de la información, no solamente de una forma noticiosa, sino también en el ámbito educativo. Actualmente nosotros estamos inmersos en una cultura digital que trae consigo evidentes cambios muy notorios en nuestra cultura como estudiantes, lo cual ha afectado en nuestro diario vivir y ha puesto en factores que trae consigo diferentes emociones o que incluso traen enfermedades en los estudiantes a raíz de este choque que generó el cambio en los hábitos por esta nueva normalidad de hacer todo a través de una pantalla. Adaptarnos a estas nuevas vidas, a estas nuevas formas de vida, requieren una transformación sustancial de la vida cotidiana, en donde nosotros también tenemos que referirnos y hacer énfasis en la omnipresencia de la información como un entorno simbólico de socialización, porque actualmente vivimos en un entorno fundamentalmente simbólico. En este punto es también importante recalcar y recordar la posición de la economía, en donde la economía contemporánea y el trabajo no cualificado con materias primas dejan de ocupar un lugar tan estratégico como era en el pasado. Por esto, cada persona tiene una distinta posición y cada individuo tiene una distinta posición frente a la información, lo cual define sus posibilidades productivas, sociales y culturales, incluso hasta el grado de determinar la exclusión social de quienes no sean capaces de entenderla y de procesarla. Esta capacidad de usar las tecnologías de la información es cada día más determinante, puesto que muchos de los servicios, trabajos, intercambios y demás son y serán cada vez más accesibles solamente a través de la red. Por esto aparece con mayor claridad y con mayor urgencia la necesidad de formación de nuevos ciudadanos y de nuevos estudiantes para vivir en un nuevo entorno digital lleno de posibilidades y de riesgos desconocidos. Sin embargo, también somos una sociedad en donde la información y el conocimiento dirige completamente a la educación. Por lo tanto, las demandas son totalmente diferentes a las tradicionales, debido a que la información y el conocimiento deben estar claramente relacionados con el desarrollo en todos los ciudadanos de la capacidad de aprender algo a lo largo de la vida. Hoy en día, nuestro problema realmente no es la capacidad de información que recibimos, sino la calidad de la misma y la capacidad que tenemos para entender, procesar, organizar y transformar todo esto en conocimiento. Un conocimiento que se va a evidenciar en la misma capacidad de usar la información en diferentes situaciones y en diferentes contextos. Por esto y muchísimos más aspectos, el cambio a una cultura totalmente digital exige nuevos métodos y nuevas formas de comunicar y proporcionar la información. Según un artículo sobre la nueva era digital y de desafíos educativos, estos son dos de los claros desafíos en nuestra nueva cultura digital en la que estamos inmersos. Por un lado, es consolidar una escuela comprensiva que permita el máximo de desarrollo de las capacidades de cada uno. Y por otro, favorecer la formación de sujetos autónomos capaces de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y de participar de manera relativamente autónoma en la vida profesional, social y educativa. Todo esto defendiendo con pasión que se requieren nuevas formas de aprendizaje interactivo, personalizado, colaborativo, creativo e innovador para mantener implicados de forma activa y de forma satisfactoria a los sujetos de esta generación que somos nosotros como estudiantes.
Ok, gracias, Tatiana. Como complemento pues a lo que acaba de explicar mi compañera, la segunda parte pues de esta investigación y una de las partes más completas e importantes es la universidad central dentro de esta cultura digital. Básicamente porque al ser una perspectiva estudiantil, desde un proceso propio de cada uno de nosotros, pues es importante resaltar cómo la cultura digital afecta en nuestra universidad central o en el proceso que tenemos educativo directamente con la universidad. Entonces, pues es importante nombrar que como estudiantes enfrentamos un proceso de cambio de adaptación con respecto a la modalidad de las clases virtuales y en el cambio de rutina a partir de ello, la inconformidad de los estudiantes por la calidad de las clases virtuales y el proceso de adaptación a las plataformas virtuales como herramientas de uso diario. Básicamente es importante resaltar que pues como estudiantes nos hemos visto involucrados a un proceso y una adaptación a ciertas herramientas que antes no conocíamos, a ciertos procesos que antes eran ajenos para nosotros y que realmente eran un último recurso y ahora pues se trata de un proceso que tenemos que hacer a diario, que realmente si no contamos con las herramientas para tener una clase virtual, como por ejemplo si no tenemos en algún momento recursos como la electricidad, como el wifi, es difícil para nosotros poder pertenecer a esta cultura o poder formar parte de la educación que nos brinda la universidad. Por ello, pues el proceso de adaptación y de cambio es algo bastante profundo para nosotros y ha sido algo de bastante tiempo. La cultura digital, pues es algo que incide no solo en nuestro aprendizaje o vida laboral, sino que forma parte de lo que somos como sociedad y de las prácticas que adquirimos o replicamos por la interacción en diferentes medios, como por ejemplo en las redes sociales. La cultura que tenemos hoy en día se enriquece por ese intercambio de información que hacemos a partir de estas plataformas o medios por los cuales intercambiamos no solo información, sino prácticas, conocimientos y adicionalmente pues cultura de nuestra propia cotidianidad. Los conocimientos pues que queremos obtener a partir de estas clases virtuales y el reclamo o la inconformidad que tienen muchos de los estudiantes, incluyéndome, es que los conocimientos usualmente no son valiosos porque no se representan desde experiencias personales o reales, más allá de brindar pues una teoría interminable, lo que queremos es tener un conocimiento que nos aporte a nuestra vida cotidiana, pero que también nos forme como comunicadores en este caso, o pues como profesionales, que permita generar una satisfacción en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Como parte de las plataformas, la universidad usa herramientas como las plataformas de Blackboard, Meet y Zoom, pero no visibiliza aquellas que podrían enriquecer el aprendizaje en diversas áreas del conocimiento, como Creana y Doméstica, que son plataformas pues alternativas que brindan diferentes opciones de aprendizaje y conocimientos con respecto a diferentes ramas de diferentes temas en la pedagogía. Por otro lado, también es muy importante nombrar que la universidad en ningún momento brindó algún tipo de preparación para los estudiantes en tanto al uso de las diferentes plataformas virtuales. Nunca se hizo una especie de capacitación en lo que podíamos llegar a enfrentar como estudiantes de la nueva modalidad virtual. Nunca se nos hizo una introducción a este mundo virtual. En muchos casos ni siquiera sabíamos cómo poder crear una llamada en Meet para reunirnos a hacer los trabajos o en general para ingresar a nuestras clases. Por eso era muy importante que pudiéramos tener esa especie de capacitación y en algunos casos no solamente la capacitación, sino que no contábamos con los recursos adecuados para vernos inmersos en este mundo. Por otro lado, pues también está un análisis que hicimos parte de nuestra investigación, que es el análisis de la adaptación de los cursos virtuales. Este análisis pues evidencia que existen diferentes formas de desempeñar la pedagogía dependiendo de las funciones cognitivas del cerebro humano y teniendo en cuenta un análisis que puede partir de simples características de la personalidad de los estudiantes. Sin duda, en este caso estamos hablando de un estudio científico que en su profundidad es bastante complejo, pero que podría aplicarse con solo intentar escuchar activamente a los estudiantes y ofrecer alternativas para su aprendizaje. Este proceso pues podría ser de gran utilidad para los docentes para lograr que los contenidos de sus clases se apropien a la calidad de educación a la que los estudiantes tenemos derecho, aún en tiempo de pandemia, en donde la única opción que nos queda pues son las clases virtuales sincrónicas y la alternancia.
Básicamente, los estilos de aprendizaje pueden entenderse como indicadores relativamente estables de cómo el estudiante percibe, interactúa y responde al objeto con el cual se está llevando a cabo el aprendizaje. Diversos experimentos demuestran que la consistencia o inconsistencia de dichos indicadores respecto al diseño del material de la instrucción puede ser un factor relevante acerca del resultado del aprendizaje y, de hecho, un número significativo de estudios indican que el rendimiento de los estudiantes es mucho mejor cuando los métodos de enseñanza están alineados con los estilos de aprendizaje. En general, es un método que pocos docentes aplican, e incluso que pocas personas conocen, y no se sabe diferenciar cada tipo de estilo de aprendizaje, así que vale la pena darlos a conocer para entender la importancia de ellos y de cómo aplicarlos. Entonces, pues en este caso podemos ver que existen diferentes métodos de aprendizaje, como lo estamos viendo en la infografía. Existe el método de aprendizaje de lectura y escritura, el kinestésico, el auditivo y el visual, adicionalmente el multimodal. Cada uno tiene pues una característica particular que ya pudieron ver como tal en la representación gráfica. La innovación a la hora de enseñar, pues, es algo muy importante, sobre todo cuando se trata de un medio virtual, en donde captar la atención o el interés de los estudiantes es algo cada vez más complejo, teniendo en cuenta que todos los métodos, que todos los elementos distractores y lo rutinario de las clases, pues, remotas pueden afectar ese proceso que nosotros tenemos de manera individual desde nuestro lugar de aprendizaje, que en este momento vendría, pues, siendo nuestros hogares y en algunos casos incluso nuestros lugares de trabajo. Para concluir, ya pues la Universidad Central ha enfrentado el reto de adaptar sus programas a la modalidad virtual sincrónica a partir de los cambios traídos por la pandemia y las clases virtuales, sin perder la calidad de sus clases y enseñanza. Sin embargo, pues un año después pues después de todo este tiempo y estos meses que hemos atravesado con el cambio, ese proceso de adaptación no termina y se deben implementar diferentes procesos para encontrar el buen uso de la cultura digital. Pues sería muy bueno que los docentes pudieran determinar hasta qué punto podrían aplicar este proceso o esta estrategia del el aprendizaje según las características de cada persona, de cada estudiante, haciendo pues un estudio general de su clase. Entonces, pues bueno, este sería como el final de nuestra ponencia. Esperamos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias por escucharnos. Gracias.